Introducción. En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, la protección de los derechos de autor y los derechos conectados están convertidos en un tema de vital importancia. Estos derechos son fundamentales para garantizar la protección de las colecciones intelectuales y artísticas, proporcionando un marco legal que permita a los autores creadores obtener reconocimiento y beneficio económico por su trabajo. Como objetivo tenemos objetivo general: ofrecer una descripción detallada y accesible de los conceptos y principios fundamentales de la Ley de Derecho de Autor y los derechos conexos. Objetivos específicos: definir y explicar los derechos de autor y los derechos conexos, destacando su importancia y la necesidad de su protección. Examinar la legislación vigente en materia de los derechos de autor y derechos conexos, identificando las principales disposiciones y su aplicación práctica. Explorar el concepto del libro compartido como recurso, analizando su impacto en el acceso de información y educación y su relación con los derechos de autor. Entonces, ¿qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son un conjunto de derechos exclusivos otorgados a los autores y creadores de obras originales, tanto literarias, artísticas, musicales, como obras de software, entre otras. La ley establece a los autores de obras literarias, artísticas y de programación están bajo la protección de la ley de derecho de autor y derechos conexos. Estos derechos protegen la propiedad intelectual de la obra, permitiendo al autor controlar cómo se utiliza, reproduce, distribuye y se beneficia de su creación. También tenemos los derechos morales. Estos derechos protegen la relación entre el autor y su obra, garantizando el reconocimiento de la autoría y la integridad de la obra, incluyendo el derecho de ser reconocidos como autor y el derecho de oponerse a modificaciones que puedan dañar la reputación del autor. También están los derechos patrimoniales. Esos derechos otorgan al autor el control sobre la explotación económica de su obra, como la reproducción, distribución, comunicación pública, adaptación y transformaciones de la misma. El autor tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir estas acciones. Aunque en muchos países el registro de derechos de autor no es obligatorio para obtener protección, puede ser útil para establecer la titularidad de los derechos y facilitar la defensa legal en caso de infracción. En cuanto al campo de aplicación, según la Ley del Derecho de Autor y Derechos Conexos de 499-E, los derechos de autor se aplican de las siguientes maneras en Honduras. Protección de los autores. La ley protege a los autores de obras literarias, artísticas y de programación, así como a los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Duración de los derechos de la obra. Los derechos patrimoniales de los autores están protegidos durante toda su vida y 65 años después de su fallecimiento. Para obras de colaboración, la protección se extiende durante la vida del último autor sobreviviente y 65 años después de su muerte. También están los registros de contratos. Los contratos celebrados en el extranjero sobre derecho de autor y derechos conexos que deben cumplirse en Honduras deben ser inscritos en la Oficina Administrativa del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos para tener validez frente a terceros internacionales de los cuales Honduras forma parte. Protección a los artistas e intérpretes. La protección de los artistas, intérpretes o ejecutadores se aplica cuando el artista hondureño, la interpretación o ejecución tiene lugar en el territorio nacional o la interpretación o ejecución ha sido fijada en un fonograma que cumple con los requisitos de protección establecidos en la ley. Derechos morales. Derecho a retirar la obra. El autor tiene el derecho de poder retirar su obra del comercio siempre que se pueda indemnizar lo que son los titulares de los derechos patrimoniales que puedan resultar perjudicados por esta acción. Este derecho puede ejercerse en casos de modificación de las condiciones originales de explotación de la obra que afectan la reputación del autor. Derecho a la integridad de la obra. El autor tiene el derecho a exigir que se respete la integridad de su obra, poniendo oponerse a cualquier modificación que pueda perjudicar o su reputación o el valor de la obra en sí. Derecho a la divulgación de la obra. El autor tiene el derecho de poder divulgar lo que sería su obra de acuerdo a sus propios términos, siendo de manera anónima o manera inédita, también como opciones, y también poder determinar exactamente cómo se publica o llega a saber a esta obra. Derecho a la paternidad de la obra. El autor siempre tiene el derecho a de que su nombre o su nómino sea mencionado en lo que sería la obra y que esto sea información que esté disponible para todos a saber,
derecho moral inalienable. Esto básicamente indica que el autor nunca se puede separar de lo que es la obra, denominado como derecho moral, independientemente de sus derechos patrimoniales, aun con posterioridad a su transferencia. O sea que la obra siempre va a ser conectada al autor en sí, sin importar si sea transferido. Facultades de los derechos morales. Número 1. Reivindicar a todo tiempo y lugar la paternidad de la obra en sí, exigir que ésta sea mencionada. Número 2. La oposición a cualquier deformación o maltrato, modificación o mutilación de la obra en sí que pueda dañar el honor de la obra. Número 3. Mantener la obra inédita o anónima, pudiendo aplazar su publicación incluso para proteger su integridad. O sea, aquí podemos ver lo que siempre hay que mencionar lo que sería la paternidad de la obra en sí, si esta se usa, no modificarla o deformarla de manera que pueda destruir el honor de la obra, y también mantener la obra inédita o anónima puede también ir contra esto. Derechos morales en obras audiovisuales. El derecho moral corresponde al director de la obra, quien puede oponerse a la circulación o exhibición de la misma en virtud definitiva, con tal que esté dentro del tiempo estipulado por un cuerpo judicial competente. Derecho a la integridad de la obra audiovisual. El director tiene el derecho para poder oponerse por cualquier tipo de modificación, deformación o manipulación que pueda afectar o perjudicar lo que es la reputación de la obra en sí. Esto ayuda a proteger lo que es la integridad audiovisual y preservar la visión creativa del director. Derecho a la retribución. Todos los autores tienen derecho a poder tener una retribución justa por la obra que ellos han estado creando y también por el uso de esta. Derecho a la no atribución falsa. Tal autor tiene el derecho a que su obra no sea atribuido falsamente a alguien más, o que ellos mismos no sean atribuidos a una obra cual no tuvieron ninguna parte en. Derecho a la publicación bajo seudónimo. El autor tiene el derecho a publicar bajo un seudónimo o un nombre que sea diferente a su nombre actual, para poder proteger lo que es su identidad real o separarlo de sus otras obras, ayudando a crear lo que es una identidad creativa. Los derechos patrimoniales. Primero, que son los derechos patrimoniales, son aquellos que tienen un valor económico y pueden ser objeto de transacciones comerciales. Estos derechos permiten a su titular obtener beneficios económicos mediante la explotación, uso, cesión o venta del bien o activo en cuestión. En el contexto de la propiedad intelectual, los derechos patrimoniales permiten a los creadores e inventores explotar económicamente sus obras o invenciones, ya sea vendiendo licencias, cobrando regalías o vendiendo los derechos mismos a terceros. Se establecen los derechos patrimoniales de los autores de obras protegidas por la ley de la siguiente manera. Derecho de alquiler. Los autores tienen el derecho de autorizar el alquiler de ejemplares de sus obras, como en el caso de las obras audiovisuales, grabaciones sonoras o programas de ordenador. Este derecho les permite controlar la distribución de copias de sus obras mediante el alquiler. El derecho de importación. Los autores tienen el derecho de autorizar o prohibir la importación de copias de sus obras legalmente fabricadas. También tienen el derecho de impedir la importación de copias fabricadas sin su autorización, protegiendo así sus intereses económicos y su control sobre la distribución de sus obras. También tenemos el derecho de exclusividad. Los autores tienen el derecho exclusivo de autorizar o realizar ciertos actos relacionados con sus obras, como la reproducción, distribución, comunicación pública, adaptación y traducción. Este derecho les otorga el control sobre la explotación de sus obras y les permite beneficiarse económicamente de su creatividad. También el derecho de retribución. Los autores tienen derecho a recibir una retribución económica por la utilización de sus obras, la cual es objeto de libre negociación entre las partes. Este derecho garantiza que los autores reciban una compensación justa por la explotación de sus creaciones.
Y por último tenemos el derecho de percibir beneficios económicos. A los autores les corresponde el derecho de percibir beneficios económicos derivados de la utilización de sus obras por cualquier medio, forma o proceso. Esto incluye el derecho a realizar o autorizar actos como la reproducción, traducción, adaptación, inclusión, en fonogramas o obras audiovisuales y la comunicación pública de la obra. Ahora los actos que pueden realizar o autorizar los autores. Existen diferentes tipos de actos que pueden realizar y entre los actos que estos pueden realizar o autorizar se encuentran la reproducción total o parcial de la obra por cualquier procedimiento y forma, la traducción de la obra a cualquier idioma, la adaptación, arreglo o transformación de la obra, la inclusión de la obra en fonogramas o en obras audiovisuales y la comunicación al público de la obra, ya sea por declamación, representación, proyección, radiodifusión u otros medios conocidos o por conocer. Transmisión de los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales pueden transferirse por cesión entre vivos, por disposición testamentaria o por imperio de la ley. La transmisión de estos derechos quedan limitados al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación previstas y al tiempo que ámbito territorial determinados en el contrato de cesión. O sea, que se puede transferir lo que es los derechos patrimoniales a una otra entidad, con tal que estos sigan con las pautas establecidas por el territorio y también por la cesión en sí. Duración de la transmisión. En caso de no especificarse en el contrato de cesión, la transmisión de derechos patrimoniales es por 5 años y se limita al país de transmisión. Si no se menciona ningún tipo de modalidades o cualquier tipo de pautas que hay de seguir para la explotación de la obra, la asociación se estaría limitando a los que se tenían que ser considerados indispensables para poder cumplir la finalidad del contrato. Derecho a la reproducción. Los autores tienen el derecho exclusivo a autorizar lo que es la reproducción de sus obras, o sea, de forma total o parcial, permanente o temporal, o cualquier procedimiento que se esté realizando al momento. Derecho de traducción. Los autores tienen el derecho de autorizar la traducción de sus obras a cualquier idioma o dialecto. Este derecho es para poder controlar la difusión de sus obras en diferentes idiomas y territorios, mercados, etc. Derechos de adaptación. Los autores tienen el derecho para poder permitir cualquier adaptación, arreglo o transformación de sus obras con la posibilidad de crear versiones derivadas de esta, como adaptaciones cinematográficas o teatrales. Algunos ejemplos serían como libros transformados en películas o películas siendo usadas para poder seguir series, cosas así. Derecho de la comunicación pública. Los autores tienen derecho a autorizar la comunicación pública de sus obras a todo el mundo de manera directa o indirecta, de cualquier medio que sea de su elección o que sea de conocer. Esto incluye declamación, representación, proyección, radiodifusión y los medios de difusión generales. Derecho de distribución. Los autores tienen derecho a controlar la distribución de sus ejemplares de sus obras, pudiendo autorizar o prohibir la venta, distribución, alquiler, importación y demás, o exportación también de sus copias o obras protegidas. O sea, ellos pueden decidir si una obra es distribuida o no, en su tiempo o en su lugar. Hola, muy buenas a todos. Me llamo Ney Chávez y hoy quiero hablarles sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos, destacando la duración de estos derechos y sus limitaciones y las sanciones asociadas a su violación. Empezaré con la duración de los derechos intelectuales para artistas, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Estos derechos se protegen durante 75 años a partir de eventos específicos, como la fijación de una interpretación, la publicación de un fonograma o la primera
emisión de una radiodifusión. Esto asegura que las personas que crean o difunden contenido audiovisual y sonoro puedan disfrutar de los beneficios de su trabajo durante un periodo considerable. Ahora, pasando a los derechos patrimoniales, estos están protegidos durante la vida del autor y se extienden 75 años después de su fallecimiento. Esto significa que los herederos del autor pueden seguir beneficiándose de la obra mucho tiempo después de su muerte. En el caso de obras de autores extranjeros que se publican por primera vez en el exterior, la protección no será mayor que la reconocida por la ley del país donde se publicó originalmente la obra. Esto garantiza que haya una protección adecuada, pero equilibrada en el ámbito internacional. Procedemos a las limitaciones a la protección, que es importante señalar que hay ciertas limitaciones a la protección de los derechos de autor. Por ejemplo, la ley permite la reproducción efímera de contenidos por organismos de radiodifusión para sus propias emisiones. Además, hay excepciones para usos educativos o de investigación, lo cual es fundamental para el avance del conocimiento y la cultura. También se permite la retransmisión de emisiones y la comunicación pública de emisiones televisivas en lugares accesibles al público, siempre que haya un pago de entrada. Estas limitaciones son esenciales para equilibrar los derechos de los autores con el interés público y el acceso de información y la cultura. Otro punto interesante es la inembargabilidad de los ingresos por derechos de autor. La ley establece que 2/3 de los ingresos que una persona natural recibe por estos derechos no pueden ser embargados. Esto protege una parte significativa de los ingresos de los autores, garantizando que puedan seguir recibiendo beneficios económicos de sus obras. Ya por último, tenemos lo que son las sanciones, que en cuanto a las sanciones, la oficina administrativa tiene la autoridad para imponer multas y prohibir actividades que infrinjan la ley de derechos de autor. Las multas pueden variar según la gravedad de la infracción y oscilan entre 10 y 100 salarios mínimos. El proceso administrativo para imponer estas sanciones incluye la presentación de denuncias por escrito, la citación del acusado para que pueda defenderse y la posibilidad de presentar pruebas. Si el acusado no se presenta, se considera ciertos los hechos imputados, lo cual subraya la importancia de comparecer y defenderse adecuadamente. Hay tipos de infracciones y responsabilidades penales. Se consideran infracciones cualquier acción que restrinja o perjudique los derechos de autor, como la reproducción no autorizada o la transmisión pública sin permiso. Además de las sanciones administrativas, estas infracciones pueden constituir delitos penales según el Código Penal, lo que puede llevar a consecuencias más serias, incluyendo la incautación de obras reproducidas ilegalmente y su adjudicación a los titulares de los derechos afectados. Y divagando en consecuencias adicionales, que por último tenemos que la falsa atribución de la calidad del autor o de editor también conlleva multas y otras penalizaciones. La ley establece responsabilidad tanto civil como penal por las acciones que vulneren los derechos de autor, asegurando así que se respeten los derechos de los creadores y que haya un uso adecuado y respetuoso de las obras protegidas. En conclusión, la Ley de Derecho de Autor y de los derechos conexos en Honduras es fundamental para la protección y promoción de la creatividad y la cultura en el país. Esta legislación asegura que los derechos de los creadores de obras literarias, artísticas y culturales estén protegidos durante la vida del autor y hasta 75 años después de su muerte, proporcionando un marco legal robusto que fomenta la innovación y el respeto a la propiedad intelectual. La ley también establece limitaciones claras para equilibrar los derechos de los autores con el acceso público a la cultura y la información, permitiendo usos educativos, de investigación y la comunicación pública de emisiones televisivas. Además, protege los ingresos de los creadores al asegurar que una parte significativa de los ingresos por derechos de autor no sea embargable. Las sanciones por violar la ley son estrictas y efectivas, con multas significativas y la posibilidad de incautar obras reproducidas ilegalmente, lo que disuade la piratería y el uso no autorizado. La legislación se adapta a los avances tecnológicos, abordando desafíos en el entorno digital y protegiendo los intereses de los creadores frente a la distribución ilegal en plataformas en línea.
Esta ley no solo protege los derechos de los autores, sino que también contribuye significativamente el desarrollo cultural y artístico en Honduras, creando un entorno propicio para la creatividad y la innovación. Muchas gracias por escuchar nuestra presentación y les deseo una feliz tarde.